Al parecer este día sí nos va a dejar que hayas conectado en casa. Te voy a invitar a que abras tu Biblia rápidamente. La carta a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 1. Timoteo capítulo 1, segunda carta, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si recuerdan que lo que hemos estado viendo, no hemos terminado el segundo bloque. ¿Quién dijo que no se acuerda? Oye, mal. Ajá. ¿Sí? No se les ha olvidado que es redención, ¿verdad? No. ¿Qué es redención? Así es. ¿Quién nos redimió a nosotros? Jesucristo. ¿Con qué nos redimió? ¿Con qué pagó nuestro rescate? Con su sangre preciosa. Por lo tanto, nuestra vida se la debemos a quién. A Él le pertenece nuestra vida, nuestra existencia, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento, nuestra adoración. Amén. 9 y 10. Sí. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A ver, se los voy a leer en otra versión. Les voy a leer la Biblia, la versión Nueva Traducción Viviente, ¿de acuerdo? Así que pónganme atención todos acá. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Quién te salvó? ¿Quién te llamó? ¿Para qué? Para llevar una vida santa. ¿Y qué es una vida santa? Consagrada a Él. Vivir apartados del mundo, sirviéndole a Dios. Amén. Dice la Escritura, nuevamente, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Que nos salvó y nos llamó no porque nosotros nos lo que, sino por su gracia. Y eso lo predestinó desde como lo dice la carta a los Efesios. ¿Recuerdan? ¿Sí? A ver. Entonces, Jesús no te salvó, Dios no te salvó porque tú te lo merecieras. A mí el Señor no me salvó porque yo me lo mereciera, dice Él, sino por la gracia que me ha sido dada por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de Él yo he recibido el perdón de mis pecados. Continúa, versículo 10. Dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Ahora te lo voy a leer en otra versión. Lenguaje sencillo, dice así. Dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús.
Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo nuestro Salvador hizo por nosotros, porque Él destruyó a la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida eterna. Qué bonitas versiones, ¿no? Entonces, estos versículos dicen algo muy hermoso. Primera, Reina Valera dice que no nos salvó por nuestras obras. Nueva Traducción Viviente dice que no nos salvó porque nos lo mereciéramos. Y BDS dice que nosotros no hicimos nada para ganarnos el amor de Dios ni la salvación. Absolutamente nada. ¿Saben qué? Hoy es un día para recordar que fue por gracia nuestra salvación y que fue por su misericordia y fue porque Cristo Jesús decidió poner su vida en rescate por la tuya y por la mía. Date cuenta cómo dicen las versiones. Tú no hiciste nada para merecértelo. Nada. No lo merecíamos. No merecíamos el perdón. No merecíamos la salvación. No merecíamos ser escogidos. Y no merecíamos la vida eterna. Fue por gracia. Fue por su inmenso amor. Porque dice ahí que Dios lo planeó así desde antes de la fundación del mundo. Por eso Apocalipsis dice que el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya todo lo tenía planeado. Cristo desde antes que tú y yo fuésemos formados, Él ya había dado su vida, ya había dispuesto su vida para ser entregado, ser molido por ti y por mí. Date cuenta del inmenso amor de Dios. Ni siquiera tú y yo se lo pedimos. Porque antes, el Señor, aproximadamente más de 2000 años, fue cuando se manifestó la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que Dios se encarnó y murió. Y en ese entonces tú y yo todavía ni siquiera estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? O sea que ni siquiera elevamos un clamor a Dios para que tuviera de nosotros misericordia. Por eso hay un versículo en la palabra donde dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, pero Él nos amó primero, siendo como éramos y teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, anduvo por un mal camino, un camino de perdición. Todos, absolutamente todos pecamos. Y todos por esa causa, por ese motivo merecíamos la muerte, porque todos habíamos quebrantado la ley de Dios. Sin embargo, el Señor, aún desde antes de los tiempos, había planeado entregar a su Hijo en rescate por tu vida y por la mía. Dime si no es un día, y todos los días es día de darle gracias a Dios por lo que es. Date cuenta, y lo he dicho una vez, no es por tu cara bonita, no es por tu cuerpecito lindo, no es por tu título, ni por tus estudios, ni por tu posición social o cultural, ni por tu conocimiento que el Señor te escogió. Antes dice la Escritura que Él escogió a lo más vil, a lo más menospreciado y lo desechado de este mundo, es decir, a nosotros. Nosotros que estábamos en poder del diablo, nosotros que teníamos el entendimiento entenebrecido, es decir, habitábamos en tinieblas, nosotros que estábamos en un camino de perdición, la mayoría siendo idólatras, provocando a celos al Dios que es celoso. Amén. Y destinados al infierno. No por voluntad de Dios, sino por la nuestra. Porque Dios nos entregó una voluntad con la cual tú y yo decidimos pecar, ¿cierto? Tu voluntad te llevó a adorar ídolos falsos de madera, de bronce, de metal, de palo. Tu voluntad te llevó a consultar adivinos, las cartas, los horóscopos y a confiar en el hombre, ¿cierto? Esa fue tu voluntad, no fue Dios. Dios te la regaló y tú decidiste andar en pos de dioses ajenos. ¿Cierto o falso? Ok. Entonces no merecíamos la gracia y no merecíamos la misericordia. Merecíamos la justicia de Dios.
Y lo justo era que tú y yo fuésemos al infierno y permaneciéramos en muerte. ¿Cierto o falso? Eso era lo justo. Eso era lo justo. Porque tú y yo fuimos hallados culpables delante de Dios. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar y pagó lo que nosotros debíamos y que no podíamos pagar. Y lo pagó con su sangre. Él te demostró su inmenso amor muriendo en aquel monte Calvario. Así te demostró Dios su amor. El Padre dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16. Y te voy a pedir que vayas para allá. Un versículo que ya casi todos lo conocen. Juan 3, 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo que hasta ahí. ¿Qué hizo Dios para demostrarte su amor? Dio a su Hijo. Y se los he preguntado unas. Ivonne, ¿tú darías a tu hijo por un pecador? Que fuese sacrificado para salvarle la vida a alguien que está en la cárcel que mató. ¿Lo entregarías sinceramente? No. Iván, Armida, ¿entregarían a su hijo para salvar la vida a un delincuente o a un violador que está en la cárcel? ¿No? ¿Sai, entregarían a sus hijos para salvar la vida a un delincuente, un malhechor, un maleante, quizás a algún narcotraficante? ¿No? ¿Quién más tiene hijos? Richard, ¿entregarías a tu hijo para salvarle la vida a otro? ¿Y a un bueno? ¿Para salvarle la vida a un bueno? ¿Para un bueno sí? ¿Seguro? No. Ezequiel, ¿entregaría la vida para salvarle a alguien, a una persona buena? ¿Que tiene buena educación, que no ha cometido ningún delito? Lula. No. O sea, ni a un malo, ni a un bueno. ¿Se imagina si Dios pensara como nosotros y sintiera como nosotros? Porque todos éramos malos. Todos éramos injustos, todos éramos impíos, todos éramos pecadores. Y si hay quien me dice aquí que ni siquiera daría la vida de su hijo por alguien bueno, ¿verdad? Según el mundo, porque para Dios no hay nadie bueno más que él, ¿sí? Imagínate, tampoco por alguien malo. Y Dios dice ahí que de tal manera te amó que dio a su único hijo, que lo entregó a la muerte, al escarnio, al dolor, al sufrimiento, a la tortura, a la vergüenza por ti, cuando no lo merecías, porque tú decidiste con la misma voluntad que Dios te regaló, desobedecer y andar alejado de su palabra y de sus mandamientos. ¿Puedes comprender lo que significa Juan 3:16 y 2 Timoteo 1:9 y 10? No nos lo merecíamos, iglesia. No te lo merecías, no me lo merecía, no habíamos hecho nada agradable delante de Dios como para que Él nos perdonara, sino por el contrario, habíamos hecho todo lo que a Dios desagradaba, pero Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué, iglesia? Todos los días, absolutamente, en cada momento tú debes de recordar estas palabras. Tú debes de recordar esto y saber que Dios ya te demostró su amor entregando a su Hijo, dando. No te lo demostró solo de palabras, sino con hechos. Por eso el Espíritu Santo que inspiró a Juan a escribir esas cartas dice que nosotros amemos de verdad, con hechos y no tan solo de palabras. Porque Dios no te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Y Dios ya dio, Dios ya demostró su amor por ti. ¿Por qué te digo? Porque se fue el cargo de Dios. El plan del diablo fue sacarnos del plan de Dios, ¿cierto? Pero el plan de Dios era entregar a Cristo para devolvernos al plan original. Ese es el plan de Dios. La misericordia.
el perdón, la gracia. Y dice la Escritura que no nada más eso, sino que toleró Dios nuestros pecados pasados. Dice que los pasó por alto. Fíjate nada más. Ahora muchos van a decir, hermana, pero yo no fui un asesino, yo no fui un violador, no fui un delincuente, un ladrón, pero te digo que cometiste uno de los peores pecados de la ley de Dios. Porque para el mundo un asesino puede ser quizás el peor o el violador, ¿sí? Pero para Dios, uno de los peores hombres son los idólatras. Díganme aquí y levanten su mano bien en alto quien adoraba ídolos falsos. Todos, ¿verdad? Excepto dos personas aquí. No. El hermano Ezequiel y yo, no, gloria a Dios. Pero cometemos otro caso. Y ese es un grave pecado según Éxodo, que dice que está prohibido adorar dioses ajenos. Porque si no, Dios va a mandar su ¿qué? Su ira sobre ellos. Entonces, ahorita lo que el mundo diga, que porque en el mundo no van a encerrar a la cárcel a que adore ídolos falsos, ¿verdad? Es obvio. Pero según la ley de Dios, la idolatría era un pecado muy grave. Entonces dime tú si te merecías la salvación. O sea que delante de Dios habías cometido delito grave. Sí. Y delito de muerte. ¿Cierto? Y date cuenta que hoy estás aquí. Date cuenta que hoy, por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, la venda te fue quitada de los ojos y ahora puedes ver al Salvador. Ahora realmente puedes conocer lo que significa Cristo en la cruz. Y no que antes todos los días lo veías en misa, ¿no? O en tu casa, el crucifijo, pero no entendías esa obra de amor. No la comprendías. Habías escuchado de Jesús, que Jesús había muerto por ti. Y tenías un crucifijo para recordar su muerte, que Cristo, ¿no? Pero hoy celebramos su resurrección. Amén. Porque a que nosotros adoramos, no se quedó en la cruz, ni en la tumba. Él vive. Él resucitó. Y por medio de su resurrección, nosotros también resucitamos. Por medio de su resurrección nosotros vivimos. Por eso en Timoteo dice que Él destruyó la muerte. Y la vida nos fue dada, la vida eterna, por medio de la buena noticia, es decir, del Evangelio. ¿Qué? Que Cristo ya había sido manifestado, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, ya fue encarnado, ya murió y ya resucitó. Esa es la buena noticia, que el Salvador ya vino, que el Salvador ya pagó el rescate, que el Salvador ya pagó el precio, que ya vino el que nos había de rescatar de las tinieblas y nos iba a trasladar hasta su reino. ¿Por qué su reino? Porque destruiría el reino de la muerte, destruiría el imperio del diablo y a él le iba a ser dado todo el dominio, toda la autoridad y toda la potestad, y su reino sí permanece para siempre. Amén. El del diablo no. Amén. Su reino sí permanece y permanecerá, dice la Escritura, por los siglos de los siglos. Y aquellos que realmente lleven una vida santa, porque para eso pagó Dios. Es como tú, a ver, hermano, tú compras el cable, ¿no? Cualquier tipo de cable y compañía, y dices, yo quiero el que trae 200 canales, yo quiero el de 100, tú escoges tu plan, ¿no? ¿Y qué pasa si tú escoges el de 200 y te dan 20? ¿Qué vas a hacer? Reclamar, porque tú estás pagando. Y si contratas el teléfono y te dicen que tienes 200 llamadas a no sé qué, 100 minutos de la distancia y no sé cuánto, y en realidad no te respetan, ¿qué vas a hacer? Y si no te hacen caso, lo dejas, ¿verdad? Cortas la línea. Ok. ¿Qué crees Dios que va a hacer contigo si tú no respetas para que te compren? ¿Qué me dijeron ahorita? ¿Me bajas?
Dios es justo también. Él ya manifestó su misericordia una vez, pero te voy a decir una cosa, Él no va a morir otra vez. El Hijo de Dios ya fue entregado una vez. Él ya no va a volver a morir. Depende de ti qué estás haciendo y cómo te estás conduciendo en esta vida. Y la Escritura dice que el Señor Jesucristo dijo, se le acercó un fariseo al Señor y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aunque lo decían para tentarle. Y el Señor le dijo, pues tú eres un maestro de la ley, dímelo tú. ¿Qué dice la ley? ¿No? Porque el Señor, hombre, se la reviraba bonito. Él sabía cuando le preguntaban para tentarlo o para acusarle. ¿Sabes qué? ¿Te ha pasado lo mismo, verdad? El Señor conoce todas las cosas. Hay quienes en la iglesia se han levantado para enfrentar y te das cuenta que el Señor lo saca a la luz, ¿verdad? Cuando alguien echa una pregunta con jiribilla. ¿Sí, no? Él conoce todas las cosas. Y el Señor le contestó al Señor, este hombre dijo, pues la ley dice, amarás ¿qué? Al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo, pues así vas a obtener la vida. Cumple con esos dos mandamientos. ¿Y qué crees? Esos siguen siendo los mismos mandamientos tanto para ti como para mí. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Escritura que vino otro y le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Exacto. Y hay muchos casos que dicen, tu próximo. O sea, mira, voltea al que tienes al lado, al que tienes al otro lado, al que tienes atrás y al que tienes al frente, es tu prójimo. Y el que anda en la calle también. Pero no es mi hermano, el Señor dijo prójimo. Porque Él te amó a ti cuando no eras hermano como Él mismo, ¿sí o no? Tú no eras hermano, tú no eras hijo de Dios, tú no eras cristiano, eras un pecador y Cristo te amó más que ni su propia vida. Ese es tu prójimo, aún los que están en la calle. Por eso clamamos misericordia por ellos, para que se arrepientan. Porque lo mismo que yo apliqué con ellos es lo que Dios va a aplicar conmigo. Entonces el Señor a ti te compró, dice ahí. El Señor te escogió. El Señor te llamó. Tú ya has conocido la verdad. Conoces el precio que se pagó por tu vida. Y sabes, todos saben, que ahora le pertenecen a Dios. Pero si ustedes no cumplen con el trato, no cumplen con el pacto que fue llevar una vida santa, una vida agradable, una vida sin mancha delante de Él, pues entonces, como estoy en el campo, si yo cortaría el cable y cortaría el teléfono, pues Dios también te cortaría. Ahora, me van a decir, ¿en serio, pastora? Sí. Porque ya conociste a Dios misericordioso. Pero dice la Escritura en Hebreos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, del Dios vivo. Entonces ya conociste su misericordia, pero si no valoras la sangre con la cual se pagó por tu vida, entonces dice la Escritura que te va a esperar una horrenda expectación de juicio en el infierno. Y que peor tantito, porque como conociste la verdad y gustaste del don celestial de Dios, en el infierno le van a aumentar todavía más centígrados al calor para que te arda más. Y eso lo dice la Biblia, ¿eh? ¿Ya lo leyeron? Es bíblico. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, iglesia? Porque necesitas prepararte para la segunda venida del Señor. Necesitas estar listo. Dice la Escritura que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Un pueblo santo que haya vivido su vida para agradarle a Dios en todo. En todo, pastora, sí. Aún en el pensamiento, porque Dios escudriña el pensamiento y discierne las intenciones del corazón.
La pregunta es, ¿estás valorando la sangre de Jesús que fue derramada por ti para redimirte? ¿Estás valorando esa sangre o la estás menospreciando o la estás devaluando? Porque hay muchos que la desprecian, pero hay quienes la menosprecian, es decir, la devalúan. Y sabes que ya no hay sacrificio más que hacer por ellos. El Señor fue resucitado para ser glorificado, pero ya nunca volverá a la muerte. Por eso la destruyó. Y fue su sangre la que te limpió de toda maldad, de toda iniquidad y de todo pecado. Ahora te voy a pedir que abras tu Biblia en Colosenses. Capítulo 1. Versículo 9. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate bien lo que está diciendo aquí Pablo, que no ha cesado de orar por aquellos que les fue anunciado el Evangelio, para que fuesen llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que así pudieran andar como a Dios le agrada, haciendo su voluntad en todo momento. Una vez más, desde el momento en que tú y yo escuchamos el mensaje de salvación y recibimos a Jesús en nuestro corazón y Él limpió toda iniquidad de nosotros, debemos conservarnos de la misma manera como nos presentó al Padre, como limpios. Porque la Escritura de Isaías dice que se abriría un camino que sería llamado el camino de la santidad, que es Jesucristo, el cual nos conduciría al Padre. Y dice que ningún inmundo pasaría por él, por ese camino. Es decir, ningún cochino, ninguno que ande sucio, ningún inmundo. ¿Sí? Dios no quiere puercos. Y a aquellos que les gusta el pecado, el Señor los compara con los puercos, porque les gusta revolcarse en el lodo y en sus heces, ¿verdad? Y ningún inmundo puede permanecer en el camino de la santidad. Amén. Entonces, aquí dice que tenemos que andar como es digno delante de Dios, agarrándole en qué. ¿En qué, hermano? Todo. En algunas cosas. Todo. ¿En lo que a ti te gusta? ¿En lo que se te haga más fácil? No, en todo. En todo tenemos que agradar al Señor. Por eso te digo que al Señor se le agrada desde tu pensamiento hasta lo que hablas y hasta cómo actúas y cómo te conduces en la vida diaria. Por eso te digo, no basta con venir a la iglesia y calentar una silla. Tienes que salir allá afuera a hacer buenas obras y con ello llevar un ¿qué? Dice aquí, un buen ¿qué? Fruto. Debemos estar dando un buen fruto. Y para dar un buen fruto necesitamos hacer buenas obras, porque para eso fuimos llamados. Amén. Amén. ¿Andas delante de Dios como es digno? ¿Delante de Dios? ¿Le estás agradando en todo al Señor? ¿Estás valorando la sangre con la cual se pagó por tu vida?
¿Estás cumpliendo con el pacto de santidad que hiciste con Dios? Porque para eso te compró. Dice la Escritura en el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Enfócate en eso. Dice la Escritura que Dios te hizo apto, o sea que antes que eras. Antes estabas reprobado, no eras apto. Y no es inepto, ¿o sí? No estabas apto para disfrutar de la herencia de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál herencia? La vida eterna. No eras apto para participar de ella. ¿Date cuenta? Aquí sí, te permito que te lo diga, no como cuando viene ahora el diablo en esos tipos de decirte, eres un inútil, no sirves, no eres apto. Eres un inútil, no, pero antes sí. Antes no eras apto para participar de la herencia que Dios tenía para ti. Y dice que nos hizo aptos para poder participar de la herencia de los santos en luz. Por eso dice Timoteo que no nos lo merecíamos, no éramos aptos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo tenemos redención. En Cristo somos rescatados. En Cristo somos trasladados de las tinieblas hasta su luz admirable. De la potestad del diablo a la potestad de Jesús. Pero quiero que te des cuenta de una cosa. Fuiste trasladado de un reino a otro. ¿Cierto? ¿Sí te fijaste, va? Trasladado de un reino a otro. En el reino de Satanás, ¿tú qué eras? Esclavo. ¿Y en el reino de Cristo qué eres? Rey. Sí. Y esclavo de Dios. Que no se te olvide. ¿No? ¿Sí o no? ¿Somos siervos? ¿Qué es un siervo? Un esclavo. Un siervo es un esclavo que sirve a su Señor. Por eso te digo, ubícate, como dice Cash, fuiste trasladado de un reino a otro, porque acá también eres esclavo, pero de Dios. ¿Andas como esclavo de Dios? ¿Andas como siervo de Dios? ¿Agradando a tu Señor en todas las cosas? ¿O andas haciendo según tu voluntad como lo hacías antes de conocerle? Analízate y ahí te vas a dar cuenta de esto valorando la sangre de Cristo. Porque ¿sabes qué? No tiene precio. Y aquel que decide siguiendo su vida y llevándola como antes de conocer al Señor en sus placeres, en obras de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, está pisando la sangre de Cristo. Y la última escuela dominical que vimos que dice, ¡ay! Cuidado, porque de repente el Padre se inflama su ira y dice que aquellos que están en el camino puede ¿qué? Perecer. Sé que hoy estoy hablando del plan redentor y estoy añadiendo un poquito más. ¿Por qué? Porque sí estoy hablándote que Cristo te redimió, pero también estoy hablándote que desde el momento en que Él te redimió, te convertiste en su esclavo. Por eso tú ya no vas a hacer tu voluntad. Mi hermana, pero que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Una vez por ahí le dijeron a alguien de aquí y le dijeron, pero dice por sobre todas las cosas. Mi mujer no está en todas las cosas porque mi mujer no es una cosa. Okay. La versión original es sobre todas las cosas creadas. ¿Sí? O sea que tu mujer fue una cosa creada y debes amar a Dios por sobre todas las cosas, incluyendo a tu mujer, incluyendo a tu marido, incluyendo a tus hijos,
incluyéndote a ti mismo, porque tú fuiste rey. ¿Verdad? Después de eso te vuelven a decir algo, porque el Espíritu Santo sí calla y le muere. Amar a Dios sobre todas las cosas es sobre todas las cosas, por encima de mí mismo, por encima de este mundo, por encima de mi familia, por encima de mis deseos, por encima de mis sueños, por encima de todo. Yo tengo que amar al Señor, porque ahora mismo soy sierva de Él y me he convertido en su esclavo para hacer solamente la voluntad que mi Señor diga. Lo que el Señor diga yo lo hago, porque Él ya pagó por mí. Porque dice ahí la Escritura que no me lo merecía, dice la Escritura que no era apta, pero el Señor me escogió, el Señor me eligió de entre todo esto y me llamó para disfrutar de esa herencia por medio de Cristo, y me traspasó de un reino de tinieblas donde era esclavo, pero donde me lastimaban, donde me herían, donde yo era oprimida por el diablo y manipulaban mi voluntad para ser conforme a lo que Él quería. Y ahora fui trasladada a un reino donde sí soy esclava de mi Señor, soy sierva de mi Señor, pero me permite disfrutar de lo mismo que Él tiene, de lo mismo que Él es dueño. ¿Por qué? Porque me compartió su vida también. Su gloria la compartió conmigo. Eso fue lo que hizo Jesús por ti. En eso consiste el plan redentor. Eso te rescató de donde eras un esclavo del diablo, y Él pagó con su sangre por tu rescate. Y entonces Satanás, cuando tú clamaste a Él, te tuvo que liberar. Y dice el Señor que vino y te hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. O sea, fíjate de dónde te trajo para sentarte en los lugares celestes al lado de Jesús. Allí estamos sentados ahora. ¿Te das cuenta de la maravillosa obra de la cruz? ¿Te das cuenta de lo que tú vales ahora? ¿De quién tú eres ahora? Del precio que tú tienes ahora, que es invaluable, porque la sangre de Cristo no se puede calcular. Eso hizo Cristo por ti. Eso hizo Jesús por nosotros. Y en su sangre obtuvimos la redención y el perdón de los pecados. No hay otra cosa que te pueda acercar a Dios sino solamente la sangre de Cristo. Solamente el sacrificio de Jesucristo es el que te puede acercar al Padre y reconciliar con Él. Solamente en Cristo está la salvación. Dice la Escritura que fuera de Él no hay quien salve. Y los dioses que esta tierra adora, dice que son simplemente ídolos. Porque Dios lo creó todo, aún los cielos. No hay nadie que te pueda salvar sino Jesucristo, porque a Él ya le fue entregado el dominio por los siglos de los siglos. Después de destruir el imperio de la muerte, es decir, el imperio de Satanás, se le entregó a Él el reino para siempre. Por eso ahora podemos clamar a su sangre, y su sangre, que es poderosa para todo, es la que nos da valor, es la que nos sana, es la que nos limpia, es la que nos levanta, es la que nos restaura, es la que nos anima. Es la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que se pagó por ti. Ese fue el precio que se pagó por mí. La sangre preciosa de Jesús. Cuando tú prefieres a alguien más que no sea Cristo, dime qué estás diciendo. Que el Hijo de Dios no vale tanto como tu mujer, que el Hijo de Dios no vale tanto como tus hijos, que el Hijo de Dios no vale tanto como tu novia o tu novio, que el Hijo de Dios no vale tanto como tu marido, que el Hijo de Dios no vale tanto como tu carro o tu sueldo, que el Hijo de Dios no vale tanto como para abandonar lo que tengo para seguirle a Él. Eso es realmente lo que uno dice cuando no decide andar en pos de Jesucristo. Eso fue
fuego que se pagó por ti. Pero para entrar en este plan redentor es necesario que tú también mueras. A ti, a tu voluntad, a tus deseos, es necesario que tú mueras. Y que todo lo que tengas que abandonarle por seguir a Él, lo hagas. Todo. Porque sin Cristo, ¿sabes qué? Estás perdido. Pero no como antes. Antes estabas perdido porque eras ignorante, pero hoy ya lo sabes. Y dice la Escritura que hay de aquellos que después de haber conocido el santo mandamiento de Dios, se volvieron atrás como el perro vuelve a su vómito y como la puerca revuelcarse en el cielo. Hay de aquel que vuelva atrás. Porque el Señor no pensará 2 veces en borrar y raer tu nombre del libro de la vida. Porque ya una vez dio a su Hijo, ya una vez lo entregó, pero no va a permitir que tú lo vuelvas a crucificar. ¿Me estás escuchando? Porque el plan redentor es esto. El plan redentor, ay pastora, todos los domingos pasados, qué bonito mensaje. Pero hoy, pero es que eso incluye el plan redentor. Se pagó el precio y te he hablado del precio que se pagó del rescate, pero ahora te estoy hablando del rescatado, ¿no? Que tiene que ser agradecido por el rescate que se pagó. Entonces, el plan redentor incluye al que redime, al ser redimido y el precio que se pagó para ser rescatado. Entonces yo te he hablado del precio que se pagó, te he hablado del que te redimió, pero hoy te estoy hablando del redimido, o sea, de ti. ¿Verdaderamente te has negado a ti mismo y tomado tu cruz para poder seguir al Maestro? Porque es necesario que tú permanezcas crucificado como te lo enseñé, para que el acta de los decretos que Satanás tenía en contra tuya, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, permanezca también en la cruz y Satanás no tenga con qué acusarte delante de él. ¿Fui muy rápido? Algo. Recuerda que Colosenses dice que Satanás tenía en su poder un acta de decretos en nuestra contra, donde él tenía autoridad para enjuiciarnos. Tú ya has disfrutado de la vida eterna. ¿Por qué? Has disfrutado de la sanidad, has disfrutado de la paz, has disfrutado del gozo, has disfrutado de la prosperidad, y todo eso es parte de la vida eterna que Cristo consiguió para ti y para mí. Tú ya fuiste alumbrado con la verdad. En ti ya no hay tinieblas. No puedes volver atrás. ¿Me estás escuchando? No puedes volver atrás porque serías un desagradecido, un mal agradecido. Hay gente que es desagradecida, que no da las gracias, pero hay gente que es mal agradecida. ¿Y sabes qué? Tú serías mal agradecido. Porque aquel que te cierra la puerta en la calle y dice no quiero, no está agradeciendo lo que Cristo hizo por él, pero como tú ya disfrutaste, serías un mal agradecido. Y dice la Escritura que la vida no te va a alcanzar a pagar. Lo que has hecho por ser mal agradecido. Eso viene en Proverbios. Date cuenta, iglesia, para que te salve el Señor. Cristo te rescató. Su sangre fue el precio. Tú eres rescatado. Te convertiste en siervo y esclavo de Jesús. Eso es un verdadero cristiano. Aquel que sirve a su Señor, aquel que sigue las pisadas de su Maestro, aquel que anda conforme a su voluntad, aquel que se mantiene en el plan de Dios, aquel que se mantiene en el camino santo y no se contamina con nada. Porque la Escritura dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, pero si alguno, digo 2:1, si alguno hubiere pecado, o sea, no peque, no está permitido pecar, iglesia. Ojo, enseño aquí la palabra de Dios, no es ley, es gracia. Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tiene que hacer. Pero el mandamiento es no pecar.
La respuesta es que nosotros sí deberíamos dar la vida por otros. Esta es la respuesta. Isaac, digo Abraham, fue capaz de entregar a su Isaac, o sea, su todo. Por eso fue llamado amigo de Dios, porque todo le creyó a Dios. Y obró como Dios se lo mandaba. Porque dice, qué chido es que Abraham le creía todo, sí, pero también le obedecía a todo. Tanto que cuando le dijo, sacrifica a tu único hijo el que te he dado y en el cual te he prometido herencia, entrégalo. También lo hizo. Por eso Abraham demostró su fe con sus obras, su confianza en Dios con sus obras. ¿Sabe qué? Se te ha llegado el día, mi hermano, que Dios está pidiendo tu Isaac. Ya se te llegó la hora, chimenguachona. Dame tu Isaac, entrégamelo. Yo soy primero para ti. Si quieres ser mi amigo, estarás dispuesto a cederme todo lo que yo te pido. ¿Ya estás preparado, mi hermano? Te dije que Dios no te iba a pedir nada que no haya hecho primero. ¿Y qué crees? Ella le entregó todo. Ahora faltas. ¿Sí o no? Ella le entregó todo. Por eso te digo que Dios siempre tiene la sartén por el mango. O sea, no hay para dónde hacerlos. Y Él te está demandando eso. ¿Qué es tu Isaac? Porque hay cosas que tienes que quitar que te estorban, pero no son tu Isaac. Isaac no estorbaba, ¿ahora? ¿O sí? No. Sino era lo que más amaba después de Dios. Y lo comprobó con sus hechos. ¿Cierto? Entonces Dios está pidiendo tu Isaac porque ya te dijo que lo malo ya lo quitaste de tu vida y el estorbo también. O sea, y estoy hablando de la gente que ya abandonó el mundo y el pecado, Gente que ya quitó el pecado en medio. Por eso ahora viene otra cosa más. Si has permanecido fiel a Dios, ahora Dios está pidiendo tu Isaac. Eso lleva un compromiso más con Dios. Porque Señor, es que yo abandoné el pecado. Las vanas palabrerías, las palabras que salían de mí, Señor. La envidia, los celos, las contiendas, ya las abandoné. Mira, Señor, que yo acostumbraba a tomar lo que no era mío, también abandoné ese tipo de mañas, Señor. Yo golpeaba a mi mujer, Señor, no la mantenía ni la sustentaba y eso también ya lo abandoné. Señor, abandoné la pornografía, abandoné la drogadicción, abandoné el alcohol, Señor, por tu causa. Sí, todo eso era pecado. Y te destruía a ti mismo. Pero lo que te estoy hablando es diferente. Ahora vas a llegar al nivel de darle a Dios lo que para ti crees que es bueno. Y lo que amas. Porque no es lo mismo, ¿verdad que no, mis hermanos? Abraham era recto delante de Dios. ¿Para qué tenía Dios que pedirle a Isaac? Isaac no simboliza el pecado, ¿sí? Isaac no simboliza el pecado. Se supone que estoy hablando con gente que ya aborreció el pecado. Pero estoy hablando ahora de Isaac. Algo que amas y que es bueno. ¿Estás dispuesto a darlo todo por eso? ¿Estás dispuesto a ser correspondido a Juan 3:16? Porque de tal manera Dios me amó que dio todo lo que tenía, es decir, a su Hijo. Porque de tal manera, como Dios me amó, yo le amo, que estoy dispuesto a darle todo, aún lo que más amo. A ver, mis hijos, estamos en el pacto de la gracia, pero no deja de ser pacto. ¿Sí o no? Dice la escritura que habla de un antiguo pacto y habla de un nuevo pacto. Pero ojo, mira, hay algo en común, no deja de ser pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos o más. O sea, en este caso es un acuerdo entre Dios y tú. ¿Sí? En el que cada uno tiene que ceder algo, entregar algo. ¿Estamos de acuerdo? No se supone que Dios también habla de ley. Dios también es legal y es derecho. ¿Amén? Entonces, el pacto es que Dios dice, yo entrego a mi hijo por ti y tú me entregas tu vida.
Yo entrego a mi parte y tú me entregas tu vida. Dice la Escritura que no hay pacto sin sacrificio, no hay sacrificio sin derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay bendición. O sea que para estar bendecido y entrar en un pacto tiene que existir un sacrificio, y el sacrificio es derramar sangre. Ya fue derramada la sangre de Cristo por ti, ahora faltas tú. Y no me refiero a que te vamos a crucificar, hermano, Estoy hablando que crucifiques la carne. Y hablar de la carne son los deseos que antes te indicaban o te guiaban a pecar. No deja de ser pacto. Antiguo o nuevo es un pacto. Nada más que hoy es el de la gracia, que le incluye maldición, y el otro sí había maldición. Dios me traspasó al nuevo pacto, el cual no merecía la herencia de ese nuevo pacto, pero me hizo apto para poder participar de él. El chiste es que tú, si quieres seguir estando bajo ese pacto, tienes que cumplir con las cláusulas también, que es amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, por encima de todo lo creado, por encima de todo lo que tienes, por encima de todo lo que eres, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Guardarte santo y sin mancha delante de Dios, agradándole en todo, desde el pensamiento, con palabra y con hechos, permaneciendo en obediencia hasta el momento que Cristo aparezca en las nubes y me llame para disfrutar de su gloria a la gloria. Esa es tu realidad. Ese es el plan de redentor. Yo fui comprado, ya no le pertenezco al diablo, pero tampoco a mí mismo. Ya no le pertenezco al diablo ni tampoco a mí mismo. Le pertenezco a mi Señor. Amén. Al que me compró, al que me lavó con su sangre de todos mis pecados. Hijos, ese es el plan. Tú decides si permaneces en él. Cristo ya murió, pero el hecho es que muchos se van a ir al infierno porque no valoraron su sacrificio. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 29, que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo del mundo. Y hablando mundo se refirió a todos. Que no valoren, que no lo quieran y que no lo acepten es muy su bronca. Pero Él lo hizo por todos. Y solamente los que valoren el precio de la sangre, del tesoro más valioso que Dios tenía, que era su Hijo, son los que van a estar aptos para participar allá arriba en las bodas del Cordero. ¿Están? Y una vez más te digo, la Escritura dice en Apocalipsis, el Señor ha hablado y ha dicho que su venida es en breve, es pronta. Muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han creído que a Dios ya se le olvidó, que se está tardando, que se quedó dormido. Pero una cosa sí te digo, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice la carta a los Tesalonicenses, el Señor aparecerá en las nubes, rodeado de ángeles, y aquellos que hayamos guardado nuestra vida para servirle a Él, seremos llamados desde los confines de la tierra y seremos levantados juntamente con Él para recibir la gloria. Pero los que no permanecieron en obediencia, los que renegaron del santo mandamiento, los que desecharon la sangre del Cordero, o que pecando después de haber conocido la verdad volvieron atrás, esos no gozarán de lo que estoy hablando. Y la venida del Señor es pronta. ¿Estás preparado? Iglesia, ¿estás preparada? ¿Estás preparada? Por eso no debes dejar de orar, por eso no debes dejar de ayunar, por eso no debes dejar de congregarte, porque ese es un gran engaño que te habla metido en la iglesia. Todos los que fueron iluminados fueron engañados por sí, por necios, por desobedientes y por no tener intimidad con el Señor, porque no hay otra forma de ser engañado por el diablo. Pues yo en mi casa me reúno, yo busco al Señor con todo mi corazón, en mi casa leo la Biblia, hermana. Si tengo el Espíritu Santo, pues Él me va a enseñar todas las cosas. La iglesia está conformada por pastores, por evangelistas, por maestros, por apóstoles y por profetas.
permanecer en un rebaño, porque el Señor no viene por llaneros solitarios, viene por una iglesia. En conjunto, somos un cuerpo, no van a andar recogiendo la oreja de un lado y la pala del otro. Somos un cuerpo que tiene que permanecer unido. Amén. Iglesia, no dejes de congregarte. No dejes de estar en intimidad con Dios. Porque eso es lo único de lo que nos va a ayudar a perseverar. La maldad, por más que lo pidamos, Señor, que ya no haya guerra. Perdón, pero eso es orar contra su voluntad. Si tú oras, Señor, que haya paz en el mundo, es el espíritu del anticristo, no el Espíritu Santo que te está soplando. Porque el que viene a promover la paz. Es que muchos no dicen las iglesias, Señor, trae paz a la tierra. Y hay gente bien, amén, amén, Señor. Porque no están listotas a lo que están orando. Y ese es el espíritu del anticristo. No. Dijo paz para Jerusalén, pero no paz para el mundo. Señor, que cesen las guerras. Señor, que cesen los desastres naturales. Señor, que cesen las epidemias nacionales. Esas son las señales de que ya estás contento. Yo digo, sí, Señor, que ya venga más, pues yo quiero que vengas. Aunque me duela, que se arrepientan. Abren los ojos y ten misericordia, pero yo quiero que ya vengas. O sea, que si se tiene que haber más epidemias, más guerras y todo lo que venga, pues que venga. No me importa. A mí no me toca el maligno. Lo único que me puede tocar, y si el Dios lo permite, es la persecución. Es así. Yo no digo que estamos exentos, no. Tiene que haber perseguidos y tiene que haber persecución. Eso es lo único que me podría tocar. Pero de alguien más no tiene por qué asustarte. Pues digo, iglesia, tenemos que conocer la voluntad de Dios. No puede ser posible que haya iglesias en estos tiempos que están orando por la paz mundial. ¿Dónde está la revelación del Espíritu Santo? ¿Dónde está el conocimiento y la inteligencia espiritual de la que Pablo acaba de hablar aquí? Tiene inteligencia mental. Y eso solamente viene por revelación del Espíritu Santo cuando tú intimas con Él. Cuando a ti te interesa buscar al Señor, como que me estás explicando lo que dijo la pastora. Como que yo también quiero que venga eso a mí, yo quiero entenderlo. Y no necesitas títulos de ninguna universidad. Ninguna. ¿Sí? De ningún lado. Porque el mismo Pablo, que estudió a los pies de un maestro de la ley llamado Gamaliel, dijo: todo lo que me enseñó lo tengo por basura, porque se quedó aquí. Y ahora el Espíritu Santo venía y reveló y me dejó: ay, todo lo que yo sabía, no sabía nada. Hermano, iglesia, necesitamos estar orando, iglesia. Por eso nuestros días de oración van a incrementar. Y no te asustes. Si algún día te digo que vas a subir el domingo, ya vamos a venir a las 9:30, sino a las 5:30 de la mañana. No te me asustes, en serio. Porque regresemos al momento que Jesús estaba con los discípulos. Hermano, ¿qué sueño? Yo no me lo voy a decir. Oren para que no caigáis en tentación y no más. Ustedes sabrán, se quedan dormidos. Si es de lo que te queda dormido, ay, si te la paso, tómate tu coca, tu chocolate. Mira, ahí sí te dejo que rompas la dieta. Rompe la dieta y atáscate de dulce, lo que sea, pero mantente despierto para que estés orando. Que todo el Señor está viendo con qué intención lo está haciendo. Tenemos que permanecer, iglesia, en intimidad, en oración, en ayuno y en amor sobre todas las cosas. Porque con todo el dolor, no, ni el dolor ni mi corazón, no. Con todo mi agrado, la maldad va a ir aumentando. Porque Cristo ya viene por mí. Chimalín, los que se quedan en el camino. Que Dios los acompañe y tenga misericordia y se quede, yo por eso oro por ellos. Pero yo tengo que seguir a la meta, corriendo. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, hablen lo que hablen, me avienten lo que me avientan. Yo tengo que permanecer en el camino. Amén. Entonces, tenemos que valorar la Santa Iglesia. Es tiempo. Prepárate. Cristo ya viene. Cristo
soy Janet. Amén. No va a tocar el timbre, porque muchos hermanos quieren que llegue y digan, Tim Don, el Señor aparecerá a la 1 de la tarde del día 30, no 32, del día 31, del día 31 de diciembre del 2014. Por favor, están todos preparados en la tierra para que el Señor descienda. Pongan aceites en sus lámparas. Claro que no vamos a hacer. Muchas iglesias están, pero lo siento, eso no va a pasar. Señor ya dio el pitazo, ya dijo, lo único que nos dejó fueron como unas pequeñas cositas, así como que a lo que le gustaba todo ese como el código Da Vinci, todo, mire, en lugar de andar viendo tardadas, que lo presentan, mejor busquen los códigos bíblicos, ¿sí? Y disciernan el código Jesucristo, ¿sí? No el código Da Vinci, el código Jesucristo que dice, cuando aparezca esto, y oigan hablar rumores de guerra, y la iglesia sea perseguida, y haya terremotos, y muertes y epidemias, entonces mi vida se acerca. Y empiezan así como que, y ellos dicen, ya está pasando, ya está pasando. Y no digas que nos haga presionados por ahora, pero sí confesados. No presionados, pero sí confesados. Y arrepentidos. Amén. Iglesia, bueno, esta palabra que el Señor te ha dado con toda la lista que el Señor te ha dado. Es el gozo del Espíritu Santo. Amén. Hoy quieren que predique así como los nuestros hermanos, hablamos nuestra Biblia. Si así se me duermen a veces, imagínense, tiene que haber de todo un poco, pero sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Iglesia, valora la sangre que fue derramada por ti, valora el precio que pagó el Señor y tic tic, alerta, 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 alerta. Ya estamos en rojo y en tercera llamada, no en la segunda, tercera llamada. Listo, ya viene. ¿Estás preparado? Pronto el telón se va a abrir, el telón de los cielos y va a aparecer. ¿Estás listo? ¿Ya tienes tu boleta? Amén. Cierra tus ojos y vamos a ver. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia inmensa, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre, Señor, con la que pagaste mi rescate, Señor. Señor, hoy nuevamente, Señor, renovamos nuestros votos delante de ti, Padre. Reconociendo, Señor, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, el único mediador entre el Padre y yo. Que tú eres el único que puede interceder por mí, Señor, y que solamente en ti está la salvación y la vida eterna, Señor. Señor, hoy nuevamente renuevo mi compromiso contigo, Señor, entregándote mi vida, mi alma, mi corazón, mi ser y todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que valgo. Señor, mi voluntad te la entrego por completo, Señor, para someterme a ti, mi Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y no la mía, Señor. Hoy me niego a mí mismo, Señor, y me declaro esclavo tuyo, Señor. Me declaro siervo tuyo, porque si aún Pablo lo dijo, Señor, contigo más yo, Señor. Me declaro tu siervo, Señor, hasta el fin de los tiempos, Señor, hasta que tú regreses, Señor. Por toda la eternidad, siempre, Señor, estaré por debajo de ti, Señor, dependiendo de ti, Señor. Hoy, Señor, me someto a ti. Hoy valoro tu sangre, Señor. Hoy me doy cuenta que tú vales más que todas las cosas que hay en este mundo. Más que la vida misma, más que mi familia, más que mis amigos, más que mis placeres, más que mis sueños, más que mi escuela, mi título, Señor. Más que nada tú vales, Señor. Tú vales más que nada, Señor. Porque yo valí para ti más que tu propia vida, Señor. Y hoy, Señor, yo quiero, Señor, ser agradecida. Y yo quiero decirte algo que corresponda a Juan 3:16. Porque de tal manera yo te amo, Señor, que estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Yo te amo porque tú me amaste primero, Señor. Y estoy dispuesta a dar todo por ti, Señor.
es el pacto que hay entre tú y yo, Señor. Porque jamás quiero que mi nombre sea raído del libro de la vida, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias.